Vivimos inmersos en un régimen de percepción totalitaria donde la visibilidad se ha erigido como el nuevo imperativo categórico social. Ya no es el ojo que todo lo ve del panóptico de Foucault, el cual era disciplinario y externo, sino un panspectro, participativo y seductor donde nos exhibimos voluntariamente. Mientras que en el panóptico la vigilancia se basa en la mirada humana real o potencial, en el panspectro se implica una vigilancia tecnológica, que es continua y también ininterrumpida, incluso en ausencia de un observador humano directo. Este ensayo explora el concepto de hipervisibilidad como una lógica central de la sociedad contemporánea. La hipervisibilidad, lejos de ser un simple síntoma tecnológico, es la forma epistemológica y política del capitalismo de plataformas, generando una paradoja fatal. Al buscar transparencia total, erosionamos los espacios de opacidad necesarios para la subjetividad autónoma, la discrepancia y la vida íntima. La transparencia deja de ser un valor democrático para convertirse en coacción sistémica, una violencia de la positividad, la cual exige que todo, desde el cuerpo hasta las emociones, desde el trabajo hasta el ocio, sea expuesto, medido y optimizado y vuelto compatible. Lo no visible es sospechoso, lo opaco es una disfunción. La hipervisibilidad aquí opera a través de la autoexplotación voluntaria. El sujeto del rendimiento es empresario de sí mismo, un concepto de Foucault, pero llevado al paroxismo de las redes sociales. No hay necesidad de un capataz externo. La presión por mostrar una vida exitosa, auténtica y constantemente feliz es interiorizada. La visibilidad se confunde con validez y valor. Podemos citar algunos ejemplos cotidianos que son abrumadores. La ansiedad por la historia perfecta en Instagram que performa espontaneidad. La transformación del CV en un perfil de LinkedIn pulido y perpetuamente activo. El uso de dispositivos inteligentes que convierten el sueño y el ritmo cardíaco en datos públicos para la autooptimización. Es un acierto señalar que este régimen produce un infierno de lo igual, donde la diferencia radical es suavizada en favor de una diversidad de catálogo y un agotamiento como el burnout, el cual no nace de la represión sino del exceso de posibilidades y del mandato del ser feliz. ¿Qué sucede cuando la hipervisibilidad no es una elección sino una condición impuesta? Para las comunidades racializadas, la hipervisibilidad suele tomar la forma de una vigilancia punitiva y estigmatizante como el reconocimiento facial discriminatorio y los perfiles policiales. Para los trabajadores de plataformas como los repartidores, es un régimen de control algorítmico, el cual monitoriza cada movimiento y castiga cualquier desviación. Para los disidentes políticos en estados autoritarios puede ser la antesala de la persecución. La autoexplotación aquí deja de ser una categoría adecuada. Se trata de una explotación directa, facilitada por tecnologías que intensifican la asimetría de poder. Es necesario complementar su enfoque con otras perspectivas. En primer lugar, tenemos una perspectiva ya conocida en el canal, el capitalismo de vigilancia. Para Shoshana Zuboff, la hipervisibilidad no es solo un imperativo cultural, sino el mecanismo de acumulación de un nuevo orden económico. Nuestra exposición voluntaria es meticulosamente capturada, analizada y convertida en capital del comportamiento para predecir y modificar nuestra conducta futura, como el mercado, el voto o el consumo. La lógica no es solo hacernos rendir, sino hacer rendir nuestros datos. Ejemplo de esto es el modelo de negocios de Meta o de Google, donde nuestra hipervisibilidad es su materia prima. Otra perspectiva es la del llamado panóptico. Mientras podemos hablar de un infierno de lo igual, el politólogo Didier Vigo introduce el concepto de panóptico, un sistema que combina la vigilancia masiva como la del panóptico con la capacidad de evadir, o sea, de excluir. La hipervisibilidad no afecta a todos por igual. Para algunos, ciudadanos de países ricos o clases medias digitales, puede ser un juego de rendimiento. Para otros, como los migrantes, minorías racializadas o disidentes políticos, es un régimen de control y exclusión. El escándalo de Pegasus o reconocimiento facial discriminatorio son ejemplos de una hipervisibilidad impuesta y punitiva. Es así que la opacidad es un concepto de resistencia diferente al imperativo haniano de la transparencia. El derecho a la opacidad, no como secreto, sino como un límite necesario al entendimiento totalizador que es, en el fondo, una forma de dominación. En un contexto digital, esto podría traducirse en prácticas de ofuscación, el uso crítico de cifrados o simplemente la reivindicación de no tener que explicar, mostrar o compartir cada pensamiento y experiencia. El principal rector de la sociedad hipervisible es la erradicación sistemática de la opacidad. En contraparte, la formulación del derecho a la opacidad emerge no como una mera nostalgia romántica por la privacidad perdida, sino como un principio ético fundamental y una herramienta política indispensable para la autonomía en el siglo XXI. Este derecho no debe confundirse con el secreto, el cual implica una verdad oculta, ni con la privacidad burguesa como el repliegue al ámbito doméstico. Su defensa es más radical y también compleja. El derecho a la opacidad no es la antítesis ni lista de la hipervisibilidad, sino su correctivo. Y es un correctivo dialéctico y necesario. Es la afirmación de que para poder aparecer de manera autónoma y significativa en el espacio público digital, primero debemos tener la capacidad de retirarnos de su mirada exhaustiva, de poseer un núcleo no expuesto que esté en venta. Es la defensa de la sombra no como su escondite, sino como un taller de subjetivación.
En un mundo que ilumina cada rincón para extraer valor, reclamar el derecho a una sombra propia es, quizás, el acto más revolucionario. Si la opacidad se entiende solo como un repliegue individual, como el desconectar o protegerse, puede llevar a una fragmentación política, debilitando los lazos comunitarios y las solidaridades que también se construyen en espacios visibles. La opacidad no puede ser sinónimo de desvinculación. Esta cooptación por el poder se basa en las mismas herramientas de cifrado y anonimato que pueden ser utilizadas por actores de poder, como corporaciones para proteger secretos comerciales, estados para operaciones de inteligencia o por grupos que propagan odio e ilegalidad. No hay una esencia política progresista en la tecnología de la opacidad. Una sociedad democrática requiere ciertos niveles de transparencia institucional y pública. El derecho a la opacidad del ciudadano no puede equipararse al derecho a la opacidad de un gobierno o una corporación que ejerce poder sobre él. Se requiere una distinción clara. La opacidad como escudo para el vulnerable frente al poder, no como un blindaje para el poderoso. Por tanto, el derecho a la opacidad debe ser reimaginado, no solo como un derecho individual, sino como un proyecto colectivo y estratégico. Una crítica importante al marco propuesto de la hipervisibilidad es su visión a veces exhaustivamente homogénea y pesimista. La hipervisibilidad también ha sido un arma para los marginados. Pensemos en el movimiento Black Lives Matter, el cual nació y se potenció al hacer hipervisible la violencia policial racial, arrebatándole el monopolio a la narrativa de las instituciones. La hipervisibilidad puede ser en contextos específicos contravisibilidad, un modo de hacerse presente y exigir reconocimiento. No obstante, esta potencia está amenazada por la paradoja central, la plataformización de la protesta. La misma infraestructura como la de TikTok o X que amplifica la causa, también la somete a sus algoritmos, la convierte en espectáculo y la drena en tendencias efímeras. La hipervisibilidad militante corre el riesgo de diluirse en lo que Han llamaría el ruido comunicacional, perdiendo densidad y capacidad de acción sostenible. El desafío actual no es elegir entre una transparencia ingenua y un oscurantismo reaccionario, sino negociar una ética de la opacidad. La tiranía de lo visible solo podrá ser contestada recuperando el valor de lo que, por dignidad, por singularidad o por simple necesidad humana, debe permanecer en la sombra, inapropiable y opaco. No para esconder, sino para poder seguir siendo algo más que un nodo de datos perfectamente iluminado en el gran panóptico digital. La salida no es una invisibilidad romántica, sino la construcción de una política de la opacidad negociada, lo cual implica reclamar espacios de fricción y negatividad donde se valore el tiempo no productivo, la relación no documentada, la emoción no compartida, el pensamiento no inmediatamente comunicable, como territorios esenciales para una subjetividad no completamente alienada. También implica exigir asimetría tecnológica como derecho, legislar y promover tecnologías que limiten la legibilidad algorítmica de nuestra vida como el cifrado fuerte y los metadatos mínimos. También implica exigir asimetría tecnológica como derecho, legislar y promover tecnologías que limiten la legibilidad algorítmica de nuestras vidas, así como un cifrado fuerte y los metadatos mínimos. El derecho a no ser comprendido por la máquina es un derecho civil fundamental. De igual forma, imaginar infraestructuras de visibilidad alternativas, como es apoyar y desarrollar plataformas cooperativas, redes federadas y protocolos descentralizados que no estén basados en la extracción de datos conductuales, sino en la comunicación soberana. La hipervisibilidad no es solo una mera condición tecnológica, sino la forma política de capitalismo de plataformas o de vigilancia, dependiendo a quién le preguntes. Nos encontramos ante una encrucijada. Renunciar a toda visibilidad es abocar a la irrelevancia política en un mundo mediático, mientras que someterse incondicionalmente a su imperativo es disolverse en un flujo de datos explotables y en un performance exhaustivo. En última instancia, el resistir la tiranía de lo visible significa afirmar que hay aspectos de la existencia humana como la duda, el duelo, el deseo, que, por su dignidad y por su potencia generativa, deben permanecer en un cierto crepúsculo, a salvo del foco cegador que todo lo reduce a información, rendimiento y por supuesto mercancía. Defender la opacidad no es esconderse, es preservar la condición misma de la libertad. La verdadera salida de este dilema no reside en elegir entre visibilidad o invisibilidad, sino en renegociar estratégicamente los términos de nuestra exposición.